Lo terminé de soldar, a mi parecer quedó bastante bien. Ahora lo voy a masillar. Este lado quedó un poco más feo porque sobresale un poco más la base del resorte. Al final me decidí por hacer estas formitas en estos lugares porque me parecía que quedaba muy feo la base del resorte y de repente el cuadro. Como que entre comillas que se vea más armónico. Y más importante aún, que aún logro mucha más resistencia en la base del resorte. Porque está bien, yo peso 90 kilos, pero el día de mañana si alguien más pesado que yo se quiere subir, yo me quedo más tranquilo. Ahora lo que quiero hacer es masillar todo para corregir las imperfecciones. Vine a hacer unas compras y conseguí todo lo que necesito. Este piso de goma Eva, piso castrable, piso de goma y cuero, mucho cuero, porque no había de otra. Qué rico lo de cuero. Primero lo que voy a hacer es posicionar esto y con cuidado recortar todo para poder pegarlo a esta base. Pero antes, ahora que me doy cuenta, voy a tener que gastar un poco este tornillo para que no sobresalga tanto y darle unos puntos de soldadura para que no se mueva por dentro una vez que esté todo ya forrado el asiento. Y ahí sí que sí, voy a recortar esto a la forma del sillín para poder pegarlo y después de eso lo voy a forrar. A pesar de ser goma, no es tan blanda. Ahora lo voy a pegar y voy a sacar después, una vez pegado, todo lo que sobresale a los costados. Ahora voy a ver alguna forma más correcta de cortar todo esto sobrante. Lo bueno es que sobresale un poco nomás, así que no hay mucho laburo que hacer. La hoja de cierre funciona bien. Es bastante el material que tengo que gastar porque a esto todavía lo tengo que dar forma. Es mucho como para gastar. Esto no le hace nada. Realmente solamente lo mueve de acá para allá. Así que necesito algo bien filoso para matar estos bordes tan agudos.
La única razón por la que estuve perforando esto y no lo hice a través, solamente quité un poco de material para que al momento de incrustar el remache tenga suficiente espacio y que no se produzca una presión por dentro, haciendo que a lo mejor se creen pequeñas montañas acá, montículos más duros que el resto del asiento. Así le doy un poco más de libertad al remache para que justamente agarre, remache y que no genere ese efecto. Yo creo que no haría mucha falta haber hecho esto. Es muy pequeño lo que le saqué, debe ser 6 milímetros aproximadamente de profundidad. Llega hasta acá la perforación. Y bueno, así está quedando. Ya lo terminé de redondear bien a los bordes, los emprolijé a todos por igual y ahora quedó como más lindo, más presentable. Se va a notar mucho más cuando se forre con el cuero. Antes de continuar quiero hacer una aclaración. Estoy muy seguro de que más de uno se estará preguntando por qué elegí este material de relleno. Y resulta fácil que si yo usaba goma espuma, ya sea de baja densidad o alta densidad, no me iba a servir bien porque es muy fino. Estos son 26 milímetros de grosor, tengo entendido yo. Y ese grosor, pero en goma espuma normal, no me serviría porque se aplastaría muy fácilmente y tocaría enseguida el metal del sillín. Y otra cosa es que yo estoy muy acostumbrado a andar en bici, yo uso la bici todos los días y el asiento de la bici es mucho más incómodo que esto. Es un poco más blando, pero es muy pequeño, es como la mitad de esto. Y esto en comparación ya es básicamente un sillón, es mucho más cómodo. Todavía ni siquiera me senté acá, pero estoy seguro de que va a ser mucho más cómodo que de la bici. Este es el asiento de la bici, en comparación. Tampoco es tanta la diferencia. Ahora lo que voy a hacer es poner el cuero, voy a sacarle las medidas a esto y voy a hacer un marco de cuero así. Hago esta parte sobrante porque necesito tener un margen. Y bueno, cortarlo, pegarlo y recién remachar. Le tuve que sacar esto para que pueda entrar por acá y también una parte del cuero que encaja acá en la bisagra para poder apoyarlo a pleno a la base del sillín para marcar correctamente. Por eso salió esta cara asustada. Ya tengo el marco de cuero que iría por acá. El tema es que cometí un error tontísimo. Lo que pasa es que, bueno, justamente cuando lo pegue no voy a saber dónde perforar porque se me taparon los huecos. Pero es solucionable, supongo yo. Es solucionable porque lo que pretendo hacer ahora entonces es marcar con el corrector una línea en cada agujero. Así en el momento en el que yo lo pego al marco, esas líneas me van a mostrar aproximadamente en dónde está el hueco. Y ahí una de esas atino con el taladro. Bien que esto sirva para quien quiera hacer lo mismo. Antes de poner entonces todo el relleno, hagan primero lo del cuero, lo del marco de cuero, perforen y después hagan de pegar la goma eva. Estoy aprovechando las marcas que hice antes para usarlas de guía. Ahí está. Ya compré los remaches y estoy haciendo una prueba. Puse un acero del mismo grosor que usé en el sillín y el mismo grosor de cuero que está ahora mismo pegado a él. Lo dejé así porque directamente esto no se corta con la remachadora. Estoy usando esto y con toda la fuerza del mundo, con los dos brazos no logro hacer que se corte. Y queda así, muy lindo, muy bien presionado. Bueno, el tema es que, bueno, como no se corta esto por sí solo, voy a tener que usar una moladora o una sierra. Pero solamente quería mostrarles esto, que lo hagan antes de cualquier cosa para asegurarse de que va a remachar bien. Así como se ve acá, es el espacio que va a ocupar en donde hicimos los taladros, la perforación antes.
me quedaría gastarlo porque hay algunos que quedaron más sobresalientes, pero con una lima lo voy a hacer. Ahora viene lo interesante, lo que me gustaría ver si me sale es poner un cuero que cubra toda la superficie y lo voy a moldear para que tome la forma del sillín, y para lograr eso lo tengo que humedecer al cuero porque el cuero es muy duro, así seco el cuero se ablanda fácilmente con el agua. Lo dejo humedecido un rato y cuando se ablande tapo todo el sillín con el cuero y con algo que todavía no sé qué usar, algún tipo de instrumento de madera, darle la forma a fuerza para que vaya tomando para que vaya tomando cuerpo, este mismo cuerpo. Después con lo que sobresale lo voy a prensar con esta base, con lo que remaché, y lo voy a dejar secar. Ahí en teoría debería quedar la forma del sillín y lo puedo sacar para después realmente pegarlo. Y después lo coso, le hago una costura, después lo que sobra se corta. Vamos a ver qué tal sale esto. Chuncheradora. Acabo de ensuciar con mi antebrazo, estaba muy sucio, se ve toda esta zona, pero bueno, yo lo tengo que pintar de negro igual, así que no hay problema, pero lo ideal es hacer esto con los brazos limpios, supongo. De a poco va quedando, estoy hace rato con esto, por lo menos 20 minutos dándole así al masaje. Creo que está quedando bien, pero es un trabajo que si no se tiene las herramientas adecuadas, cuesta un poco más de lo normal, supongo. Tendría que haber hecho un molde de madera imitando la forma del sillín, las curvaturas, para simplemente prensar todo el marco y ya está. Pero bueno, yo soy tal como dejo en la descripción de los videos, improvisado al 100%. Así que recomiendo que si van a hacer este mismo trabajo, primero hagan el molde de madera que rodee todo el contorno y ahí recién lo prensan con pocas cosas y no batallan tanto como yo. Voy a descansar un rato el brazo y lo voy a dejar secando toda la noche. Espero y mañana que esté duro y lo pueda pegar definitivamente. Ya está todo cocido y mi idea ahora es cortar con mucho cuidado los bordes. Esto que sobresale después de esta marca lo tengo que sacar y tengo que tener mucho cuidado porque está muy cerca de la costura. Tengo que encontrar la forma de hacerlo cómodamente y con precisión. De este lado no hay problema porque es recto, voy a usar una regla
Y ya está. El tema es estos bordes. No lo voy a grabar porque la cámara está en un lugar donde me molesta mucho y necesito apoyarme con mi cuerpo. La cámara molesta, así que les muestro el resultado directamente. Y ya está. Me parece que la parte frontal es la más fea de todas en cuanto a costura. Me parece que hice los puntos muy juntos y el tensar de los hilos hizo que se deformen un poco, pero está bien. A lo largo de toda la costura también está aceptable. La otra cosa es que hay muchos puntos, marcajes, no profundos, sino más bien detalles de golpes o cosas así, producto de que he estado maniobrando todo este asiento, este sillín durante el largo de este proceso, y entre el pasarle la uña, el prensarla y rozarle algunas herramientas como esta, se va haciendo estas cositas que simulan a lo mejor que el asiento no es tan nuevo, ¿no? Como que ya está usado. Pero eso es porque todavía está un poco blando. Al teñirlo queda húmeda el cuero, queda húmedo el cuero y es como si estuviese empapado en agua. Así que tengo que esperar que se cure bien y ya estaría. Voy a continuar en el próximo video reacondicionando la parte frontal de la moto y limpiando el caliper de freno. Ojalá les haya gustado y nos vemos en la próxima.